Buenos días. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a tres destacados profesionales. Hoy, a propósito, es lunes 20 de julio del año 2020. El tema que es de conocimiento público y lógicamente ha causado preocupación, molestia, indignación, denuncia de varios sectores ciudadanos, de varios profesionales, es el tema del emplazamiento o la construcción de una estación de bomberos en la laguna Illincocha, dentro del Parque Nacional Cajas. Y como antecedente, señores, ya sabemos pues que este convenio, este comodato, se firmó con la participación de tres instituciones. Están los documentos: el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el municipio de Cuenca y el Ministerio del Ambiente. Increíble, pero cierto. Ahora sí, entonces saludamos, agradecemos a las personas que nos acompañan en este diálogo para conocer sus puntos de vista sobre este doloroso tema. El doctor Armando Zacta, abogado en libre ejercicio, directivo de la Corporación Ecológica Tierra Viva, escritor, historiador, poeta y un defensor a tiempo completo de la madre naturaleza. Nos acompaña también el biólogo Boris Tinoco, graduado en la Universidad del Azuay, PH en Ecología y Evolución, otorgado por la Universidad Estatal de Nueva York. Profesor investigador de la Escuela de Biología de la UDA, coordinador del programa de monitoreo de la diversidad de aves en los bosques montanos del Parque Nacional Cajas, autor de publicaciones científicas, toda una autoridad. Y también nos acompaña en este diálogo el ingeniero civil Andrés Buccelli Peña, especialista en sistemas de información geográfica para el análisis espacial ambiental y la planificación del territorio. Y también es director ejecutivo del Centro de Ingeniería de Gestión y Manejo Ambiental Sustentable del Ecuador. Vamos directamente al grano y comencemos por los mayorcitos, dándole la palabra al doctor Armando Zacta, porque ustedes, doctor Zacta, la Corporación Ecológica Tierra Viva, presentaron hace pocos días una comunicación al jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca solicitándole información sobre este caso que ha conmocionado a Cuenca. Adelante. Gracias, Jaime. Como preámbulo, quisiera recordar a aquellas personas que hace años, hace 30 años, fueron jóvenes o quizás todavía no nacían. Con pluma triste, llanto en los ojos, corazón adolorido, la doctora María Rosa Crespo, en el suplemento dominical de Diario El Mercurio, a comienzos de 1989, escribió un artículo titulado Requiem por el Cajas. La doctora, profesora secundaria de prestigio, catedrática universitaria, historiadora,
comprometida con los intereses de Cuenca, también intereses ambientales, con mucho pesar escribió, cual si fuera una vidente, lo que iba a suceder con el Cajas. Somos testigos a través de los 30 años, al abrirse la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, firmada por un cuencano, el ingeniero Juan Neira, en el gobierno de la izquierda democrática siendo presidente, Rodrigo Borja Ceballos, es necesario que recordemos los nombres de estas personas para darnos cuenta que en aquel tiempo inclusive ya se tenía conciencia de los daños a Cajas. Últimamente nos ha sorprendido el emplazamiento de una estación de un cuerpo, una parte del cuerpo de bomberos de Cuenca, allá dentro de un área protegida, que es dentro de la categoría de áreas protegidas del Ecuador. El Parque Nacional El Cajas es el primero. Inclusive Galápagos está dentro de la cuarta categoría. Y sorprende que dentro del Cajas se constituya un derecho real que está prohibido. En 1981 se dictó la ley forestal y allí se estableció que no se puede constituir derecho real en las áreas protegidas. Y el Código del Ambiente, que está en vigencia, también no permite la construcción de un derecho real. En derecho público, lo que no está permitido se encuentra prohibido. Y el Código del Ambiente inclusive establece que propietarios que hayan tenido dentro del Parque Nacional El Cajas su propiedad antes de ser declarado inclusive área de recreación del Ecuador, se negocie con ellos porque ellos no tienen el derecho real de uso para que ellos no destruyan este patrimonio que es de todo el Ecuador. Bien, Armando, gracias por el momento, su intervención. Pasemos con el biólogo Tinoco para conocer cuál es su punto de vista sobre este tema. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por este momento, ¿no? Para conversar sobre este tema, ¿no? Que nos tiene preocupados a todos los cuencanos y en general en el país hay mucha gente preocupada también por la construcción de esta estación de bomberos en Illincocha. Con mi grupo de investigación hemos estado trabajando trabajando para conocer mejor la diversidad de especies en el Parque Nacional Cajas por más de 12 años. Y nuestros resultados muestran que esa zona de Illincocha, que es un fragmento de Poilepis y una laguna pequeña, es una zona con una diversidad de especies excepcional para el Parque Nacional Cajas. Concentra un alto número de especies. Muchas de esas especies tienen incluso categoría de extinción, que son especies que están en riesgo de extinción. Que hablan, ¿no? Que demuestran, sí, pues, lo sensible que puede ser esta área. Yo diría que el Parque Nacional Cajas es uno de los pocos parques nacionales del Ecuador que podría tomar decisiones de manejo en base a decisiones técnicas. Porque para la mayoría de áreas naturales en el país no hay información sobre, por ejemplo, distribución de especies, cuántas especies están, especies en peligro de extinción o especies endémicas. En el Parque Nacional Cajas, más bien hay mucha información científica que se ha venido, claro, compilando por investigadores locales e internacionales, que, claro, que ofertan todos sus recursos para que los manejadores del área puedan tomar buenas decisiones que procuren la conservación de la biodiversidad, que procuren también que se mantengan los servicios ambientales en esa área, ¿no? Entonces es preocupante que en este caso se tomen decisiones más políticas que no tomen en cuenta, sí, pues, la información técnica que permita realmente un manejo adecuado de esta área protegida. Entonces yo creo que tienen que, las autoridades que están manejando el Parque Nacional, el Ministerio del Ambiente, ETAPA, tienen mucho que socializar sobre este proyecto todavía.
utilizando también esta información que tienen, ¿no? Para poder tomar decisiones, que no la están usando. Bien, gracias al biólogo Tinoco. Ahora le toca el turno al ingeniero civil Andrés Bucheri, que es, como dije hace un momento, director ejecutivo del Centro de Ingeniería de Gestión y Manejo Ambiental Sustentable del Ecuador. Gracias, muy buenos días, estimado Jaime y colegas ambientalistas que comparten este importante espacio el día de hoy. Un saludo cordial además a todos quienes escuchan y siguen a través de este prestigioso medio. Una vez más, es un placer poder participar y compartir algunos criterios de información que creemos muy valiosa respecto a este grave acontecimiento dentro del Parque Nacional Cajas. Como bien señalaba usted en su presentación, nuestra formación y en el ejercicio profesional y frente al Centro de Ingeniería, Gestión y Manejo Ambiental Sustentable del Ecuador, hemos tenido la oportunidad de ser partícipes y colaborar también en varios proyectos relacionados con la ejecución de obras civiles, la consultoría técnica y evaluación y monitoreo ambiental, desde luego, por lo que es indispensable fortalecer los criterios enfocándonos en el análisis integral del territorio y la responsabilidad ambiental que conlleva justamente la ejecución de diferentes actividades. Dentro de este contexto, Jaime, yo creo que es muy importante señalar que los profesionales estamos en el deber y la obligación de ver más allá de nuestro campo de acción, inclusive nuestra preparación, por supuesto. Hace falta estudiar, investigar todo acerca de los temas que están correlacionados de alguna manera o ligados a las actividades específicas que realizamos y, por supuesto, fundamentados en la normativa legal que corresponde. No se diga en materia ambiental, que es eje transversal de cualquier tipo de actividad. Digo esto porque realmente el desconocimiento trae graves y muy perjudiciales consecuencias, como la que hemos sido testigos y hemos evidenciado de este hecho, que se ha consumado ya como un atentado al patrimonio natural del Parque Nacional Cajas. Independientemente del interés real, que definitivamente llama la atención y enciende las alarmas, ¿no es cierto? También preocupa sobremanera el accionar insensato, inclusive, de quienes son responsables de regular, de controlar y a la final toman decisiones en inobservancia, por decirlo de una manera, o desconociendo la importancia ecológica que tiene un área protegida, y así como el derecho que por norma constitucional le corresponde al patrimonio natural más valioso que tenemos los cuencanos, como es el Parque Nacional Cajas. Bien. También quería anotar, ¿no?, que quienes hemos de alguna u otra manera trabajado y estamos comprometidos con el desarrollo local sustentable y en pro además de los intereses colectivos, sabemos que la sustentabilidad de un proyecto se fundamenta en garantizar las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer de ninguna manera las oportunidades y recursos de las generaciones futuras. Partiendo de este concepto básico, este proyecto es, o más bien dicho, no es de ninguna manera sustentable, toda vez que compromete los recursos de las generaciones futuras, alterando las condiciones naturales del ecosistema y obviamente recordando que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Cajas, que tiene la máxima categoría de conservación, que constituye un humedal de importancia internacional Ramsar, y además
es un área de importancia internacional para la conservación de aves. Gracias al ingeniero Buccelli. Pasemos con el doctor Sacta, abogado. Doctor Sacta, ustedes, como dije al inicio, hicieron un comunicado al Benemérito Cuerpo de Bomberos pidiendo información, pero ¿qué más? ¿Qué acciones más va a tomar el grupo o la agrupación ecológica a la que usted pertenece? Antes de contestar esta pregunta, Jaime, quiero recordar, y para que sepan, quienes desconocen, que hace más de 10 años, la doctora Ana Luz Borrero Vega, al presentar unos proyectos de estudio tratando de que el Caja sea patrimonio natural y cultural de la humanidad, en la sala de conciertos la doctora dijo lo siguiente: si no cuidamos al Cajas, si no evitamos daños ambientales al Cajas, Cuenca tendrá problemas de agua después de 30 años. Ya casi ha pasado 15. Dijo que después de 40, 50 años Cuenca tendrá problemas del agua como en ese tiempo, no sé hasta ahora, se tiene en Montecristi. Y en 80 años será leyenda que hubo agua en el Cajas. Conscientes de toda esta historia de la importancia del Cajas, que inclusive fue declarado el 29 de mayo del 2013 como parte, como macizo, parte de la red mundial de la biosfera, como quien dice es patrimonio natural de la humanidad. Conscientes de todo esto, hemos empezado a investigar para con más fundamento plantear acciones legales, consiguiendo de las mismas instituciones todos los estudios de proyecto, de daños ambientales, de conservación, todo lo relacionado. Esto hemos pedido al Cuerpo de Bomberos. Cuerpo de Bomberos, que inclusive más bien debiera pensar ya cómo desocupa la margen norte del río Yanuncay, dejar libre, porque ahí también se está infringiendo la ley, y ver a dónde se ubica, porque ahora para la lucha en las alturas, inclusive el agua no es eficiente. Así vayan llevando en helicópteros, y hay un helicóptero, me parece que adquirió el Cuerpo de Bomberos, que no sé dónde esté. Entonces, desde este punto de vista, cuando ya tengamos todos los fundamentos, con todos los documentos, acompañaremos a las autoridades judiciales respectivas para que tomen acciones, porque estas infracciones contra la naturaleza que no prescriben no pueden quedar en la impunidad y en el olvido, al menos acá en Cuenca. Eso estamos haciendo, Jaime. Gracias. Entonces, la Corporación Ecológica Tierra Viva piensa tomar acciones legales en este tema para que las cosas no queden allí. La semana anterior también el doctor Franklin Buccelli dijo que aquí obviamente hizo una explicación en el tema jurídico, se han cometido, habrá que ver cuáles son los responsables administrativamente y penalmente. Volvamos con el biólogo Tinoco. Biólogo, ¿qué papel tiene que jugar las universidades en este caso y los jóvenes profesionales como ustedes que están construyendo de alguna manera el presente y el futuro? Sí, o sea, yo creo que es básico que sí, pues las sociedades humanas tomen en cuenta, ¿no es cierto?, la información que viene de la academia, la información que viene de la ciencia para tomar decisiones. Un ejemplo de eso es el manejo de la pandemia, incluso a nivel global, ¿no? Países que tienen una estructura científica sólida,
son los que mejor están manejando la pandemia, mostrando así que la información científica es básica para la toma de decisiones de una sociedad. Ahora, bajando el problema del Parque Nacional Cajas, como decía también en mi primera intervención, yo creo que es uno de los pocos parques nacionales en Ecuador que tienen parques nacionales, tienen información de listados, ¿no? de especies, de los distintos grupos, de listados de los servicios ambientales de ese parque nacional o de esa área protegida. Pero en el parque nacional existen información a una escala muy, muy fina. Sabemos qué especies habitan en las distintas zonas del parque nacional. Y eso muestra, como decía al inicio, la importancia de Yincocha. Yincocha dentro del Parque Nacional Cajas, que sabemos que ya es un área importante, es excepcional. Y yo creo que ahí está el rol de la academia, ¿no es cierto? Ahí está el rol de las universidades. Nosotros queremos servir, o trabajamos para servir a las sociedades con información, ¿no? Con información científica que pueda ser comprobada, que sirva para justamente eso, ¿no? Balancear distintas acciones que se puedan implementar, ¿no? Y dentro del mismo Parque Nacional Cajas, yo creo que todos estos datos que hemos venido estudiando por cuento ya varios años, con la intención de que sean utilizados por los manejadores del área, en este caso ETAPA y la Autoridad Ambiental, el Ministerio del Ambiente, con la intención de que utilicen esa información para poder planificar, ¿no es cierto?, el manejo de esta área protegida. Yo creo que ese es el rol clave de la universidad en general, ¿no es cierto?, proveer información para la toma de decisiones. En este caso da una pena, ¿no?, que las autoridades realmente no estén tomando en cuenta estos datos. Bien, la misma pregunta le planteo al ingeniero civil Buccelli. Por supuesto, Jaime, realmente creo que cabe resaltar justamente lo que señalaba el compañero Tinoco. Yo creo que todo parte de esa información, ¿sí? que se tiene a disposición además con esa riqueza, digamos, de esta manera con la que se cuenta con los datos. No se olvide que la base de toda planificación es justamente la información, ¿sí? Entonces yo desde ese punto de vista creo que la planificación inclusive del territorio, ¿no?, debe entenderse como un proceso dinámico e interactivo que permite un análisis y modelamiento para identificar justamente estas problemáticas, así como las potencialidades que existen en los diferentes lugares, ¿no? Con esta información que la acabo de mencionar, que nos permite conocer la realidad y las condiciones tanto sociales, económicas, productivas, geográficas y, por supuesto, ambientales e incluso culturales, haciendo una línea base para lograr con el desarrollo local sustentable. En ese contexto, por supuesto, las autoridades, yo creo, y las instituciones están en la obligación de hacer el uso, pues, de esto y hacer respetar lo que se ha venido forjando por años y por décadas en un trabajo serio, responsable, que justamente con el tema del Cajas se dio como un modelo, inclusive a nivel nacional e internacional, de gestión y administración, otorgándole la oportunidad a la Corporación Municipal de Cuenca y a ETAPA justamente la gestión para la administración descentralizada del área, ¿no? Bien, aquí lo que se tiene que hacer es tomar acciones colectivas inmediatas y no permitir que pase el tiempo y lógicamente el tiempo sea el olvido. Ojo, acciones colectivas y no individuales tienen más peso. Doctor Armando Sacta, aquí lo grave también es que en una sesión extraordinaria del Consejo Cantonal de Cuenca, de fecha lunes 7 de enero del 2019, aquí tengo el documento de la sesión, se cambió el uso de suelo para poder permitir que se cometa este atentado a la naturaleza. En esa sesión, lógicamente, participó la vicealcaldesa
entiendo que como alcaldesa encargada, Ruth Caldas, y los concejales, Gabriela Brito, Priscila Carrión, Marta Castro, Paola Flores, Narcisa Gordillo, Carlos Orellana, Raúl Ramón, María Augusta Rivera, Carolina Martínez, Cristian Zamora, Gisela Ochoa y Javier Barrera. Cambiaron el uso del suelo. Aquí está la documentación. Un criterio suyo, por favor. En derecho público, lo que no está permitido está prohibido. Si el Cajas es una área nacional protegida, inalienable, no se puede allanar a través de una resolución municipal para constituir derecho real, el derecho real de uso del suelo. Las autoridades competentes a su debido tiempo juzgarán si con una resolución municipal se puede desobedecer a la ley. En este sentido, es necesario que nosotros tengamos conciencia de que el Cajas es intocable. Es un área sagrada. Ni siquiera el turismo que no es controlado no se lo debe permitir. Porque es un privilegio para Cuenca y la región y el Ecuador que en la cordillera de los Andes tengamos este sistema lacustre de más de 235 lagunas. De la laguna Inincocha, a través de un canal natural, baja el agua a la laguna de abajo, la Toreadora. De allí nace el río Quinoas, que desciende y se une con el Yabiuco en la parte baja de Sayausí, y de allí se toma el agua para Cuenca. Es necesario que todo esto reflexionemos y en lo futuro nunca más se vuelva a hacer leguleyadas con el propósito que desconocemos nosotros, pero que se trasluce en querer poner allí una construcción del cuerpo de bomberos. Bien, ya sabemos que por intereses políticos esas leguleyadas continuarán. Hoy, mañana y siempre, lamentablemente. Finalmente, biólogo Tinoco, un pequeño mensaje, se nos acaba el tiempo, a las autoridades, a las instituciones competentes. Sí, en este caso, como dije también en la intervención anterior, yo creo que es clave que Etapa y Ministerio del Ambiente socialicen más de este proyecto, cuenten bien cuáles son los alcances, qué es lo que se quiere realmente hacer. En este caso yo responsabilizo más a ellos que al propio cuerpo de bomberos. Porque yo, como, ¿no es cierto?, como cualquier persona o cualquier institución, yo podría proponer, no sé, ponerme una cafetería en el Parque Calderón, y si me dan los permisos para poner esa cafetería en el Parque Calderón, la abro, ¿no es cierto? Son las autoridades de control justamente las que, claro, regulan ese uso. Y en este caso, yo creo que hay mucha responsabilidad de parte del Ministerio del Ambiente y Etapa de contarnos y socializar mejor este proyecto. Y ¿no es cierto?, que esperemos que tomen las mejores decisiones en base a información técnica que tenemos. Bien, ingeniero Buccelli, ¿cuál es su mensaje? Claro que sí, mire, Jaime, realmente es evidente con toda la información y la documentación que se ha evidenciado, ¿no? Respecto al tema que este proyecto incumple los parámetros tanto legales como de caracterización ambiental, así como de las propias directrices, ¿sí?, que están establecidas para el manejo del área. Por lo tanto, incluso como partícipes de esta iniciativa en pro de defensa de nuestro patrimonio, definitivamente estaremos exigiendo
¿sí? Esa paralización definitiva de esta obra, ¿sí? Además, por supuesto, de las sanciones correspondientes a quienes, por acción u omisión, ¿sí? Son responsables de este delito ambiental que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Por tanto, eso debe ser una medida ejemplar y precedente para que jamás se pretenda atentar contra el derecho constitucional de la naturaleza. Bien, gracias, doctor Buccelli. Finalmente, doctor Zacta, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cuál es su mensaje? Corto. Los ciudadanos tenemos que unirnos para evitar que se dé esas trampas. Yo pienso que debemos de hoy en adelante constituir en Cuenca un colectivo cuencano, nuestro Cajas, porque el Cajas es de nuestra propiedad. Pagamos nosotros impuestos para que se cuide el Cajas. Y para cuidarse el Cajas incluso fue creado por etapa la corporación El Cajas para que se dedique exclusivamente a cuidar el Cajas. No sabemos por qué motivos desapareció esta corporación en la alcaldía de Paul Granda. Al desaparecer la corporación, etapa asume toda la responsabilidad, porque es la entidad exclusivamente dedicada a eso. Y mi mensaje final es que al menos las personas que estamos conscientes de defender los derechos de la naturaleza, que son derechos humanos naturales para nuestra vida, porque sin agua, sin la riqueza de la flora y la fauna, la riqueza de humedales y el lacustre que existe en el Cajas, la riqueza científica, cultural, histórica, de recreación y todo eso, Cuenca no podría vivir. Entonces, un llamado, Jaime, comenzando desde usted, para formar ese colectivo, con las personas que han intervenido en su radio, y nosotros de esa manera, con los conocimientos que tenemos, nos impongamos a los tecnócratas que creen que el pueblo, porque es pueblo, no tiene conocimiento. Y además de conocimiento, tenemos valentía, y más valientes porque tenemos que defender lo más valioso que tenemos, que es el agua, que nada se puede sustituir con el agua, como ahora estamos comprobando con la pandemia, que nos ha llevado a escondernos en nuestras casas, pero que el agua en cambio nos está salvando. Bien, gracias señores por sus valientes, claras, precisas intervenciones. El público, los observadores sacarán sus propias conclusiones desde siempre y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias.